Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios. Estamos delante de tu presencia. Gracias por tu ayuda, tu apoyo, tu fortaleza, Señor, tu bendición, tu presencia. Ahora, Señor, te rogamos que hables con tu palabra y que tu Espíritu Santo guíe a toda la verdad, Señor, en este tema hermoso, tan importante y delicado a la vez. Señor, toca el corazón de mis hermanitos. También dales el entendimiento para captar y vivir todo esto. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias. Amén. Hoy veremos, hermanos amados, el tema de matrimonio, parte 2. Está desde el versículo 6 en adelante. Se mencionó el día de ayer que este capítulo 7 en su totalidad habla del tema del matrimonio, pero en diferentes matices, áreas, consejos, mandamientos. Y hermanitos, es tan importante porque deja asentado cómo debe de ser el matrimonio en Cristo Jesús. Y hermanitos, otra vez vemos ahora Corintios 7, pero desde el verso 6. Vemos, hermanitos, lo que dice la Escritura. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. ¿Cuál cosa, hermanitos? Lo que viene a continuación. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Muy bien, hermanitos, empezamos con el verso 6. También es importante que usted lo entienda muy bien, porque también en otras partes de la Escritura y en diversos temas se puede aplicar esto. Acerca de una concesión, a diferencia de un mandamiento. Concesión o mandamiento, hermanos amados. Alguna de esas dos. Y si usted lo capta bien, hermanitos, también usted podrá hasta aconsejar, teniendo entendimiento qué es una concesión y qué es un mandamiento. Bueno, primeramente, hermanitos, así dice, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. O sea, mandamiento es uno. Mandamiento es de carácter obligatorio. Ahí, si no se lleva a cabo, ya se llama a primera instancia desobediencia, cuando es un mandamiento. Pero cuando es una concesión, y muy parecido, hermanitos, a cómo se escribe y se lee, de conceder. Conceder. Y eso también, hermanitos, habla de consejo. O sea, es un consejo, y también se mencionó en la transmisión de ayer. Un consejo de carácter no obligatorio, que bien la persona puede hacerlo, llevarlo a cabo o no. Cuando dice la Escritura, yo te aconsejo, no es lo mismo que Dios ordenó o Dios mandó o escrito está. Es diferente, hermanitos. Yo aconsejo. Si yo le dijera estas palabras, hermano, hermana, yo le aconsejo, usted tiene la opción de sí hacerlo o no hacerlo. Es una concesión, es un consejo, y no hay pecado en decidir tal o cual. Claro que lleva sus efectos, pero como pecado no. Ahora, si hay un mandamiento y uno lo transgrede, porque el pecado es transgresión de la ley, entonces sí, ya pecó. Primeramente, con desobediencia. Ahora,
Entonces, un mandamiento dicho por Dios se debe de hacer, y sí, obligatoriamente, mis hermanitos. Pero una concesión puede hacerse o no. Ahora, por eso vamos a ver la siguiente concesión, ya que dice, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Verso 7. Quisiera más bien, habla Pablo de su propia persona, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cuál don? También se mencionó ayer. Se llama don de continencia, y lo veremos en el verso 8 y 9 también. Así que, hermanitos, Pablo dice que quisiera que todos los hombres fueran como él, con ese don de continencia, que se quedaran solitos, hermanos, sin pareja o matrimonio. Eso es lo que quería Pablo, pero era un consejo nada más, no es un mandamiento. Ahora, si alguien quiere seguir ese consejo, adelante, pero vemos su contenido. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ese don de Dios, hermanitos, se refiere al don de continencia. Si una persona sigue el consejo del apóstol Pablo de quedarse solo o soltero, soltera, va a operar, si es que lo tiene, el don de continencia. El don de continencia es la falta de necesidad de tener relaciones sexuales. No es, hermanitos, que la persona tenga una anomalía como homosexualismo, lesbianismo. No, de ninguna manera. Sino, hermanitos, no le llama la atención el deseo sexual. Eso es don, y sí, aquí lo cataloga como un don hasta de Dios. Dios lo dio. Y si la personita tiene don de continencia y es soltero o soltera, no le llama la atención adulterar, pecar, cualquier tipo de pecados del tipo sexual, no le llama la atención. No lo necesita, hermanitos, porque tiene un don de contenerse o de continencia. Ese don, claro que lo da el Señor. Entonces, hermanitos, le conecto el verso 7 con el 8 ahora. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, solteros o solos. Mis hermanitos, aquí va a hablar de esa opción que si no tienen don de continencia, que se casen. Pero especifica solteros y viudas, no separados, divorciados. No, mis hermanitos, sino solteros y viudas. Se mencionaba en el día de ayer que muchos buscan fundamentar su decisión, su estilo de vida, su deseo de contraer matrimonio por segunda o tercera vez, y sí, se ha divorciado. Y, hermanitos, algunos hasta han llegado a decir que Dios se los mandó, que Dios se lo ordenó. Hay una predicadora, hermanitos, en las redes sociales, que argumenta que Dios le mandó. Hermanos, y ella está divorciada de su esposo, también pastor, y él está vivo, pero ella dice que Dios le mandó, y él sí ya contrajo matrimonio. Bueno, eso está en contra de la ley de Dios, porque también se menciona en el libro de Romanos que si la mujer se une a un hombre estando el marido con vida, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley, y si se une a otro hombre, no será adúltera. Eso es lo que dice. Aquí dice, mis hermanos amados, verso 8,
Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno, y esto es concesión o consejo, bueno les sería quedarse como yo. Bueno sería. Es como decir, te aconsejo que te quedes solo, que te quedes soltero, así como estás, soltero o viuda. Te lo aconsejo, es una concesión. Quisiera que así estuvieran, así se quedaran. Pero es una concesión, mis hermanitos, o consejo. Así que es opcional, bien sí o bien no se lleva a cabo. Entonces, hermanitos, redundando en este tema acerca de la concesión o mandamiento, también, hermanitos, hay otros temas en los que se puede usar estos términos. Esto es mandamiento, esto es como por decir opcional, lo que es concesión o consejo. Puedes hacerlo o no hay problema ni hay condenación. Pero si es mandamiento, sí se va a llamar transgresión o desobediencia. Así que, mis hermanitos, eso de concesión puede aplicar para otros temas y los puede hacer o no, y no pasa nada en cuanto a pecado, no se peca. Pero está el mandamiento, y el mandamiento dice: no adulterarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Ahora dice el verso 8: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería, una concesión, quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, y eso, hermanitos, es lo que venimos viendo, si no hay dicho don de continencia, ¿qué deben de hacer? Cásense. Los autoriza, pero solteros y viudas, no dejados, separados, divorciados, no, sino solteros y viudas. Ahí especifica. Dice: pero si no tienen don de continencia, cásense. Cásense, solteros y viudas, si es que no tienen el don de continencia. Eso quiere decir, hermanitos, que si no tienen ese don, están propensos y en riesgo a estar pecando. Hermanitos, y entran más derivados de pecados sexuales como la masturbación, la pornografía y más cosas, hermanitos, entre el adulterio y la fornicación. Si no tienen don de continencia, le voy a explicar, hermanitos, este tipo de problema en un hijo o hija de Dios. Está el varoncito, es un ejemplo, que ama a Dios, teme a Dios, adora a Dios y le sirve. Y, mis hermanitos, está soltero. Pero resulta que no tiene el don de continencia. Sí le llama la atención el sexo opuesto. Sí le llama la atención, hermanitos, tener relaciones sexuales. No es de que no va a tener ganas, sí tiene ganas, pero a cualquier cosa que acuda será pecado, porque no estará casado. Si quisiera saciar su necesidad fisiológica, pero no está casado, se llama fornicación si sí lo lleva a cabo. Entonces, dice el Señor, para que no peques de esa manera, soltero, para que no batalles de esa manera, pecando, condenándote, separándote de Dios, cometiendo fornicación o adulterio, para que no suceda eso, cásate. Si te casas, ya no será pecado el acto sexual. Cásate para no estar pecando, sufriendo, poniéndote triste de que otra vez le fallaste a Dios y te sientes miserable porque sientes que no eres un hijo de Dios y que no has cambiado. Y, hermanitos, claro que eso trae condenación en la persona. Entonces, el Señor, a través de Pablo, aconseja
en esta última parte del verso 9, si no tienen el don de continencia y si van a estar sufriendo, pues cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quemando se refiere al deseo sexual, que se aguanta y no puede hacer nada porque sería pecado, así que se aguanta más y más. Y dice el Señor, no, si tú no tienes el don de continencia y si te está llamando, si tienes esa hambre y necesidad fisiológica, cásate. Ya estando casado no hay ningún pecado, porque ya casado se llama, y lo vimos ayer, deber conyugal. Así que cásense solteros y viudas. Ahí le da autorización a las viudas de volverse a casar, pero siempre y cuando, claro, ya murió el marido y ahora se llama viuda. Si la viuda es activa sexualmente, si el soltero es activo sexualmente, dice el Señor, se van a estar quemando. Mejor cásense para que no se estén quemando. Y quemando, hermanitos, como una necesidad, va a estar recurriendo a esas cosas que ahora sí son pecado, como lo que se ofrece en las redes, en varios lugares, acerca de la pornografía, por ejemplo. Y hermanitos, se va a estar pecando y pecando y pecando. Mejor no, mejor cásense que andarse quemando. Es la palabra que el Señor le dice a solteros y a viudas. Solamente, hermanitos, en esa condición. No le está dando autorización al casado, separado, divorciado o en mujer. Divorciada, separada, no le está autorizando a menos que sea soltero o viuda. Entonces sí. Y mis hermanitos, ¿cómo se aclara? Con la bendita palabra de Dios, ¿qué se debe de hacer? Así que si usted sí tuvo su marido, tal vez en unión libre, tal vez casados, pero la relación que llevaban había que ordenarse. Era una relación ilícita. ¿Por qué? Porque podía estarse cometiendo fornicación. Quiere decir, no está casado, no está casada con la persona con que convive. O podría ser adulterio, que uno está casado o la otra parte está casada. Entonces, hermanitos, para que eso no pase, bueno, solteros solamente, viudas solamente poder casarse. Ahora, sí, mis hermanitos, se puede orar al Señor para que le dé a uno ese dominio propio y ya más específicamente el don de continencia. Si no lo tienen, solteros y viudas pueden casarse, están autorizados. Si lo tienen, quédense como están, solteritos, solitos, solitas, así es mejor. ¿Por qué? Porque Pablo después hablará, lo veremos en el trayecto de la semana, que el que se casa va a tener aflicción de la carne. Y habla de los sufrimientos de estar soportando a la otra persona. Hay personas, hermanitos, que sufren mucho a la otra. Y en el mundo se deriva en la palabra tóxico o tóxica. Hermanitos, si es más sufrimiento que gozo. Entonces, por eso recomienda Pablo, para que no tengan las aflicciones de la carne de este mundo, también en este mundo, pues que se queden solitos. Eso siempre y cuando tienen el don de continencia. Si no lo tienen, cásense. Mejor es casarse que andarse quemando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ayer ya vimos, hermanitos, en gran parte lo que es el deber conyugal y que no se nieguen el uno al otro para que el enemigo no los tiente a causa de su incontinencia. Eso es para los casados. Así que, mis hermanitos, hasta estas alturas no se está autorizando el recasamiento. No, solamente cuando hay viudez o soltería. Entonces, hermanitos, ¿qué piensan
¿De dónde se fundamentan los que se recasan? Bueno, hermanitos, incluso llegan a decir algunos que como no tienen el don de continencia y si se están quemando, entonces por eso ven lícito que se vuelvan a recasar con otra persona. Oh, hermanitos, aquí Pablo aconseja que se queden como están. Sería bueno que se queden como están. ¿Cómo viviría una persona que tal vez estuvo casada y quedarse solo o sola y con el don de continencia? Ayer hablábamos de sueños húmedos, también se tocaba ese punto. Pero hermanos amados, Dios es tan poderoso que hasta le puede otorgar ese don de continencia y no tener necesidad, ni hambre, ni estar buscando, ni condenándose cuando caiga. No le llama la atención y es un santo de Dios. El Señor Jesús dijo acerca de la palabra eunuco, que hay eunucos que nacen así desde el vientre de su madre, a quienes los hombres los hacen eunucos y a quienes son eunucos por causa del reino de Dios. O sea, deciden nunca casarse, siempre servir a Dios y pedir el don de continencia si es que no lo tenían. Así que mis hermanitos, vamos hasta esta parte por el día de hoy. Va a tocar más puntos. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer la esposita o esposito si el otro lado ya no quiere vivir con ellos? ¿Qué debe de hacer? Y este capítulo 7 es muy vasto, hermanitos, por eso lo vemos en partes y fragmentos. Así que mis hermanitos, estén muy pendientes de las transmisiones de esta semana y se va a estar tocando todo esto como regla y ley, no opcional. Hermanitos, son mandamientos del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos oyentes, sea que están casados o solteros o en otra condición. Ayúdalos con esta palabra, edifícalos, guíalos por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Están en tus manos mis hermanitos solos, solteros, viudas, también separados y divorciados. Están en tus manos, pero a ellos les ordenas cosas distintas. Padre, gracias. Encomendamos en tus manos a mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios nuestro con ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Siga pendiente con las transmisiones de esta semana. Amén.